Buenas tardes, mi nombre es Susana Varas, soy estudiante de la Escuela de Medicina de la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. A continuación les voy a hablar sobre la vasectomía y técnicas quirúrgicas de reconstrucción de la vía seminal. Se denomina vasectomía al conjunto de técnicas quirúrgicas que interrumpen la luz de los conductos deferentes con la finalidad de impedir que en el eyaculado existan espermatozoides con capacidad de fecundación. Es el procedimiento quirúrgico con fines contraceptivos más sencillo, seguro y efectivo realizado al varón. El primer documento científico que se refirió a dicha técnica es atribuido a John Hunter en 1775. Uno de sus discípulos, Astley Cooper, que en 1830 demostró que al ligar solo el conducto deferente el testículo permanecía sano y que el líquido espermático se acumulaba en el segmento del conducto deferente situado por delante de la ligadura, dilatándose también el epidídimo. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, la vasectomía se ha utilizado tanto con fines eugenésicos como terapéuticos y preventivos, para evitar la orquiepididimitis generada tras cirugía prostática. Hoy en día la incidencia en la realización de dicha técnica varía según el país, la etnia, la edad del paciente y el estatus socioeconómico. Hay un incremento global de la aceptación de la vasectomía como un método contraceptivo. La OMS en 1992 cifró en 30 millones las parejas que a lo largo del mundo optaron por la vasectomía como método de planificación familiar. En la actualidad se realizan en España alrededor de 100.000 vasectomías al año. A continuación vamos a hablar de la técnica quirúrgica. La vasectomía se realiza en dos etapas. La primera tiene como finalidad la exposición de los conductos deferentes fuera del escroto para poder, en una segunda etapa, interrumpir su luz. Es un procedimiento que requiere una curva de entrenamiento corta, comparada con otras cirugías siendo necesarias unas 15 a 20 intervenciones para conseguir cierta destreza en la técnica. La técnica de Smith. Se utiliza como vía de abordaje dos incisiones bilaterales de una longitud aproximada de 1.5 centímetros en la raíz del escroto, cerca de la base del pene. La técnica de Tilak. Se realiza una única incisión en el rafe medio escrotal. Para realizar la incisión en la zona correcta es necesario primero exteriorizar y aislar el conducto deferente de otras estructuras intraescrotales, obteniendo su impronta en la piel del escroto y posteriormente fijarlo en dicha zona para poder continuar con la intervención. Ello se consigue realizando la maniobra digital de Goldstein, en la que el tercer dedo de la mano no dominante, colocada por debajo del deferente, lo empuja hacia la superficie hasta contactar con la cara interna del escroto. Con el dedo pulgar e índice colocados sobre la piel del escroto y perpendiculares a la impronta del conducto deferente, se consigue fijar dicha estructura. Se ha conseguido generar una resultante de fuerzas en equilibrio con el dedo pulgar e índice separados traccionando hacia abajo, mientras que el tercer dedo empuja hacia arriba. Los anestésicos utilizados suelen ser escandicaína o mepivacaína, diluidas en un 1 o 2% sin componente vasoconstrictor, aplicados de manera local. El calibre de aguja varía según la preferencia del cirujano. Se recomienda comenzar con una aguja de insulina inyectando el anestésico, aproximadamente de 10 a 20 ml, en el espacio subcutáneo de la zona de incisión. Posteriormente, con una aguja de mayor calibre se procede a infiltrar el cordón espermático en dirección paralela a este y a ambos lados del deferente. Con el bisturí se practica la incisión según la técnica elegida y con el material fino de disección se disecan las capas del escroto hasta llegar a la fascia espermática, donde es conveniente disecar y referenciar el deferente, con alguna herramienta quirúrgica que permita la tracción sin seccionar. Para la realización de una vasectomía sin bisturí es necesaria la utilización de un instrumental quirúrgico específico, como pinza hemostática y pinza en anillo.
Con la pinza hemostática se realiza una punción en la epidermis del escroto separando los planos hasta llegar al deferente, que se atraparía con la pinza en anillo. Los cambios post-vasectomía. La vasectomía presenta un bajo porcentaje de complicaciones que no superan al 1% en el cómputo general. Las complicaciones principales, aunque no frecuentes, que pueden suceder durante la intervención son la reacción alérgica a los anestésicos locales y las reacciones vagales, como son hipotensiones y lipotimias. Respecto a las complicaciones a corto plazo, se encuentra la formación de un hidrocele secundario, en un 4.7%, el hematoma en la zona de incisión o en la región inguinoescrotal en un 0.3 a 17% y la infección en un 0.1 a 18%. Dentro de las sucedidas a medio o largo plazo, cabe destacar el dolor post-vasectomía como la más frecuente. Este aparece en un 10% de los pacientes vasectomizados y puede ser atribuido al aumento de la presión del líquido seminal, a las contracciones de la musculatura deferencial debido a la sección de los filetes nerviosos o a una respuesta inflamatoria. Respecto al tratamiento, la primera línea de tratamiento junto con los antiinflamatorios siguen siendo los antibióticos. Cuando fracasa el tratamiento médico se recurre a la cirugía, fundamentalmente resección del granuloma existente. Las complicaciones a nivel sistémico han sido atribuidas a la acción de los anticuerpos antiespermatozoides. No ha sido demostrado un aumento de la incidencia de enfermedades autoinmunes. Tampoco hay un riesgo de enfermedad cardiovascular o de padecer cáncer prostático. Respecto al cáncer de testículo, estudios recientes han descartado una asociación con el cáncer testicular. El seguimiento posterior del varón vasectomizado se basa en la realización de espermiogramas pasadas 8 semanas desde la vasectomía, o tras 15 o 20 eyaculaciones. Se suele indicar al paciente que la técnica ha sido efectiva tras observar azoospermia o ausencia de los espermatozoides incluso en el centrifugado. El fallo a corto plazo suele considerarse como la presencia de espermatozoides móviles en el eyaculado tras 3 a 6 meses de la cirugía, o tras 25 a 30 eyaculaciones. La evidencia de espermatozoides inmóviles en el espermiograma ocurre con mayor frecuencia que la azoospermia en los primeros espermiogramas de un gran porcentaje de pacientes vasectomizados, incluso en un 30%. La capacidad de fertilización de dichos espermatozoides y la probabilidad de embarazo son bajas. Estos pacientes pueden desarrollar con el tiempo azoospermia, más de un 80% a los 6 meses. Cuando el paciente presenta azoospermia, recuentos inferiores a 1 millón de espermatozoides por ml, o espermatozoides inmóviles, y en un posterior seminograma aparece un aumento de la cantidad de espermatozoides, es decir, más de 1 millón por ml, o formas móviles entre las 2 y 6 semanas tras la vasectomía. Se ha producido una recanalización temprana y puede aparecer entre un 0.5 a un 0.01%. La aparición de espermatozoides con capacidad fértil en un nuevo seminograma de un paciente vasectomizado en el que se comprobó que la técnica había sido un éxito se denomina recanalización tardía. La manera más frecuente de presentación en la actualidad es mediante la sucesión de un embarazo en la pareja del paciente años después de la vasectomía. El riesgo que ocurra una recanalización tardía se encuentra alrededor del 0.2%. A continuación vamos a hablar sobre la vasovasostomía y la epididimo-vasostomía. Estas son técnicas quirúrgicas que tienen como finalidad conseguir una continuidad directa entre los extremos del conducto deferente seccionado o entre el conducto epididimario y el conducto deferente. Estas técnicas de recanalización de los conductos deferentes no solo se realizan a pacientes vasectomizados, también pueden ser la opción terapéutica en las situaciones en las que exista una azoospermia o un descenso del recuento de espermatozoides secundaria a una etiología obstructiva como
la iatrogenia producida tras una hernioplastia inguinal o ante la existencia de una obstrucción epididimaria. Tradicionalmente se ha considerado a la vasectomía una forma irreversible de contracepción. Sin embargo, en la actualidad la tasa de demanda de reversibilidad tras una vasectomía se sitúa en un 6%. La posibilidad actual de éxito, el costo más reducido comparado con otras técnicas de reproducción, las complicaciones de menor gravedad que las surgidas tras la hiperestimulación ovárica y la posibilidad de una concepción natural son los factores determinantes en la elección de esta técnica. Tanto en la vasovasostomía como en la epididimo-vasostomía, tras exteriorizar los extremos del conducto deferente, hay que comprobar que el extremo distal o abdominal es permeable hasta la uretra introduciendo una funda de Avocat del número 24 a través del cual se inyecta suero fisiológico. Del extremo proximal o testicular del deferente o de alguna de las asas tubulares se obtiene el fluido espermático que es segregado, comprobando al microscopio la presencia de espermatozoides. De hallarse ausente, se secciona de nuevo un segmento cada vez más proximal al epidídimo. La técnica utilizada para la realización de una vasovasostomía es la sutura término-terminal en dos planos, mucomucoso y muscular. Con un monofilamento de nylon 9 ceros, se suturan 3 puntos equidistantes, mucomucosos anteriores y 3 posteriores. Por último, se aplican varios puntos de aproximación muscular en ambas caras del deferente. También es posible realizar una sutura en un solo plano, suturando puntos en disposición triangular. Esta técnica es adecuada cuando no existe suficiente capa muscular en el deferente. Es aconsejable realizar el primer seminograma 1 a 2 meses después de la cirugía y posteriormente cada 3 a 6 meses hasta que se consiga observar una concentración y movilidad en los espermatozoides que garantice una elevada probabilidad de fertilidad o hasta que la mujer quede embarazada. Es frecuente que tras la epididimo-vasostomía tarden más en aparecer los espermatozoides en el eyaculado. El porcentaje de aparición de espermatozoides en el semen después de la cirugía oscila entre el 70% y el 90%, y el de gestaciones entre 45 y 80%. Los factores del buen pronóstico tras la cirugía y que influyen en el éxito del procedimiento son el intervalo de obstrucción tras la vasectomía, una obstrucción distal al epidídimo, la experiencia del cirujano y la calidad del fluido del conducto deferente durante la cirugía. Si no se evidencian espermatozoides en el eyaculado tras 6 meses después de una vasovasostomía o tras 18 meses después de una epididimo-vasostomía, la probabilidad de que la técnica haya fracasado es elevada. La causa más frecuente de fallo de la técnica es la obstrucción en la zona de anastomosis. El promedio de tiempo que tarda en concebir una pareja tras la realización de una técnica de recanalización es de aproximadamente 1 año. Una posibilidad ante un fallo de la técnica es volver a ofrecer una nueva intervención, aunque la mayoría de pacientes la rechazan, al informarles que ésta entabla más dificultades técnicas que la primera, y que la posibilidad de nueva anastomosis depende de la cantidad de fibrosis y de la cicatriz que se haya formado alrededor de la zona de la primera anastomosis. Si se utilizan espermatozoides epididimarios, el porcentaje de fertilización se encuentra entre el 35 y 65%, y el de gestaciones entre el 10 y el 50%. Los resultados al utilizar espermatozoides testiculares obtienen una tasa de fertilización de un 30 al 75% y una tasa de gestación de un 20 al 55%. Muchas gracias por su atención.